Dios te bendiga en este momento, en el día de hoy. Quiero compartir esta palabra con el tema vivir por una palabra. Viviendo por una palabra. Bendito sea el Señor. En el rey tomado el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 22. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero sé asegure que la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. Amén. La palabra de Dios dice, no sé solamente oidores de la palabra, sino sé hacedores de la palabra. No solamente usted escuchar la palabra, no solamente usted leer la Biblia para escucharse a usted mismo, no solamente escuchar un mensaje, no solamente ir a la iglesia y donde en un lugar donde hay un culto o donde diferentes tipos de religiones se encasen. Claro, es importante ir a la iglesia, no importa que sea la católica, la bombona, no importa el igual lugar con que usted se encuentra. Pero donde quiera que usted se encuentra, va a escuchar la palabra de Dios. Pero no solamente ser igores de la palabra, porque muchas veces somos igores de la palabra, pero no vivimos por la palabra. Somos igores que escuchamos lo que dice la palabra. Que sabe que en la palabra hay mucha promesa en la palabra, hay mucha profecía en la palabra, pero no vivimos por la palabra, no vivimos conforme a la promesa que está en la Biblia. Porque entonces, si no solamente escuchamos que la promesa, por ejemplo, que Dios está contigo, que lo que se verá que será salvo, que David fue Sosa, hay diferentes promesas, palabras profecías que se han cumplido en la Biblia, palabras proféticas que se están cumpliendo conforme a la palabra. Pero hoy en día hay miles y miles y miles de personas que solamente son oidores, solamente escuchan la palabra. Bendito sea el Señor, pero no son hacedores de la palabra, pero no predican la palabra, pero no viven la palabra, pero no viven lo que la palabra le manda a hacer, aleluya. Gloria a Dios, la palabra le manda a hacer, que sea obediente, gloria a Dios, que vive en santidad, que tenga el Espíritu, que sea lleno del Espíritu Santo, que sea libre de la esclavitud, del pecado, que salga de la oscuridad y de la tiniebla. La palabra es que hace que el hombre y la mujer, gloria a Dios, sea diferente, hace que el hombre y la mujer salgan, gloria a Dios, del lugar con que se encuentra, gloria a Dios, ni por tanto lo que está atravesando. Cuando tú escuchas la palabra, no solamente la escuchas, sino que tú la guardas en tu corazón. Por eso era que Jesús siempre le decía a la persona que iba a hacer el milagro o que iba a orar por ella, le decía, ¿tú crees? Le dijo a la persona que era que decir sí o no. Entonces cuando decían sí, entonces lo agarraban esa palabra, agarraban esa promesa y decían, sí, yo creo que tú me vas a sanar, yo creo que tú vas a hacer el milagro. Y cuando ellos decían, sí, yo creo, ellos recibían el milagro por la fe, aleluya. Usted tiene que recibir esa palabra, usted tiene que agarrar esa fe, usted tiene que agarrar las promesas que hay en la palabra. Dios en los antiguos testamentos siempre le hablaba a los hombres de Dios y le decía, toma esta ley, los mandamientos, guárdalo en las tablas de tu corazón y no te olvides de ellos. Porque cosas en pocas palabras yo le decía, le hablaba a Moisés, le hablaba de que Abraham, de que Isaac, de que Jacob, Abraham, Josué, jueces, a esas personas de aquella generación que yo le acabo hablando, en pocas palabras, tú tienes que vivir por lo que dicen los mandamientos, tienes que vivir por lo que dice la ley, tú tienes que vivir por lo que dice la Biblia, tienes que vivir conforme a las palabras, porque todo aquel que quiera ser prudente, todo aquel que quiera vivir conforme a la voluntad de Dios, todo aquel que quiera andar en santidad, todo aquel que quiera andar en el Espíritu, todo aquel que quiera recibir los cielos, tiene que vivir conforme a la palabra. Nadie puede
puede vivir conforme a la palabra si no puede creer en la palabra. Tú tienes que creer en la palabra para que pueda vivir en la palabra. Alguien que está aquí me está entendiendo. Entonces, yo tengo algunos puntos muy importantes y escuché esto con precaución. Dice, vivir conforme a la palabra que Dios nos mantendrá firme en los momentos de debilidad. Amén. Con atención, mis santos hermanos. Dice, vivir conforme a la palabra de Dios nos mantendrá firme. O sea, cuando usted vive por la palabra, usted puede y podrá vivir por la palabra y podrás estar firme por la palabra. Nadie puede estar firme espiritualmente. Nadie puede estar firme. Un soldado no puede estar firme si no está entrenado, si no está procesado. Entonces, cada hombre y mujer de Dios, para estar firme en este último tiempo, en los momentos que estamos viviendo en este último tiempo, persecución, guerra, hambre, sequedad, todo lo que se está viviendo en este tiempo, para una mujer y un hombre vivir en estos últimos tiempos, en estos siglos XXI, en estos siglos años, para vivir conforme a la voluntad de Dios, tiene que vivir conforme a la palabra. Tiene que vivir por la palabra. Nadie puede hacer nada. Nadie puede, nadie piensa que ya vivir en el Espíritu, ser libre de la esclavitud del pecado, si no vive por la palabra. Todo aquel tiene que vivir conforme a la palabra. Tiene que vivir por la palabra. ¿Para qué? No da sabiduría y conocimiento, sobre todo, nos ayudará a vivir. O sea, cuando tú estás en ese momento de debilidad, momento de sequedad, momento donde tu matrimonio se está por caer, o que tu matrimonio está en el suelo, o que tu ministerio se está por romper, o que ya no aguanta más, que quieres soltar todo, quieres soltar a tus hijos, o que tus hijos son rebeldes, le digo que tu negocio, le digo que el tiempo de la pandemia, que uno ha podido a levantar otra vez, no volví a levantar tu ministerio, levantar tu matrimonio, le digo que hay divorcio, que está a punto de divorciarte de la pareja, que ya no encuentra qué hacer, que está pasando por la depresión, que está pasando por la soledad, ansiedad, que está pasando por momentos difíciles, que está pasando por la enfermedad, pero hoy yo vine a decir que le voy a decir que vive por la palabra, porque si tú no vives por la palabra, no podrás salir de aquella cosa. Tienes que vivir por la palabra para que puedas ser libre. Tienes que vivir por la palabra para que puedas salir de la sequedad, para que puedas salir de la depresión, para que tu problema sea resuelto. ¿Sabes por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque nos da la sabiduría, el conocimiento, sobre todo nos ayudará a vivir. ¿Vivir qué? A vivir en el Espíritu, a vivir en santidad, a vivir lleno y estar siempre lleno del Espíritu Santo, vivir conforme a la esperanza en Él, confiar en Él, tener fe en Él. Va para abajo dice, y tienen que ir en canción con esto, por favor. Escucha canción con eso y dice, vivir conforme a la palabra de Dios requiere que cada que hagamos todo lo que dice ella, o sea, dice la palabra, dice la Biblia, lo que Dios nos manda a decir a través de un profeta, o que Dios nos habla a nosotros mismos. Que no solamente seguidores, sino que es práctico, sino predicar lo que dice la Biblia, si la palabra, la promesa. Y dice, en que pongamos en práctica, porque viviendo y poniendo en práctica todo esto nos mantendremos firmes hasta que Jesús venga, permanecer en él su palabra y nos llena de plenitud y seguridad. ¿Escuchó, mis queridos hermanos? Todo aquel que vive por la palabra, viviendo y poniendo en práctica todo esto, nos mantendremos
firme hasta que Jesús venga. Así que mis hermanos, manténgase firme. Para usted mantenerse firme, hasta que Jesús venga, permanecer en la palabra, permanezca en la palabra, guarde la palabra en su corazón, la promesa en su corazón. No deje de dudar, no deje de creer. Entonces, esa duda que usted tiene en su corazón, queja la duda, mis santos hermanos, queja la duda. Porque muchas veces decimos, que no, deja de dudar. Es la palabra, deja de dudar, pero no deje de creer. Deja de dudar, pero no deje de creer. No deje de confiar. Confía y ten fe. Y siga creyendo en la promesa. Porque lo que Dios dijo de ti, eso se hará. Así que guarda esa palabra en tu corazón y hará encosor en tu corazón. Y siempre mantente firme hasta que Cristo venga. Porque cosa grande hará Dios en nuestra vida espiritual si vivimos conforme a la palabra, si vivimos conforme a la promesa y creemos la promesa, Dios lo hará. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús.